Regresamos aquí a las instalaciones del Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz, aquí en este espacio del informativo del mediodía. Me acompaña Diana Sánchez, de la Corporación Social Minga, organización no gubernamental defensora de derechos humanos, y estamos hablando precisamente, recordando como a manera de homenaje a nuestro amigo, compañero, defensor de derechos humanos, asesinado ayer en Ocaña. Diana, ¿qué hay detrás del asesinato de Jorge? Y cuéntanos un poquito quién era él. Bueno, detrás del asesinato de Jorge, pero todas tienen que ver con su trabajo, con su capacidad investigativa, con su capacidad de denuncia, pero sobre todo su capacidad de veeduría pública a también a la alcaldía de Ocaña, y por supuesto a las entidades responsables de los servicios públicos, de alcantarillado, de energía, de todos los servicios públicos, porque él era un hombre que siempre estuvo dedicado así que él se dedicó siempre a denunciar estos casos de corrupción. Además, Jorge fue un hombre que desde siempre, desde que lo conocemos, yo no sé cuántos años hace que yo conocí a Jorge, todas las acciones que se hicieron en Ocaña, en Cúcuta y también en el Catatumbo contra la violencia, contra la violación de los derechos humanos, pero también campañas muy bonitas, movilizaciones, siempre estuvo ahí, siempre. Jorge era un hombre que nunca podía pasar de ido, además porque su imagen también, con su barba blanca, le decíamos Papá Noel, y además, como digo yo, él tenía un corazón, era una almendra pura, noble, y pues todas estas denuncias que hizo hasta último momento, hasta antes de que lo mataran, el mal manejo de los recursos con esta empresa de servicios públicos que se le está pidiendo, pero también supimos que recientemente estaba muy metido en averiguar quiénes podrían estar detrás de las amenazas contra el personero municipal de Ocaña que renunció recientemente por amenazas. ¿Y quién era él? Era un hombre de unos 60 años, un hombre que tenía 2 hijos, pero separado de su esposa, muy dolor que sentimos, la tristeza por la pérdida de este hombre. Porque en este país que tiene esta costumbre de matar, lamentablemente, de matar al que piensa diferente, que piensan normalizarlo además, que piensan que es normal, de asesinatos de defensores de derechos humanos, de líderes sociales, siempre me he esforzado porque no se quede en una cifra, porque el relato periodístico es una manera de contribuir al relato de la impunidad en Colombia. Yo quiero que veamos a continuación, a propósito de lo que está diciendo Diana, de sus últimas denuncias. ¿Cuáles fueron las últimas denuncias de Jorge Luis? Hay un video que está rodando en las redes, logramos conseguirlo, para que vean el nivel de la denuncia, de la argumentación y de lo que estaba pasando también en Ocaña sobre la corrupción que sucedía en ese municipio. Veámoslo a continuación. Pues hoy en día, estadísticamente, mirando los niveles de violencia del país y del mundo, pues Ocaña lamentablemente está ocupando una tasa muy alta en cuanto a los homicidios, ya que por cada 100.000 habitantes han habido 25 muertos en lo que va recorrido el año, lo que nos proyectaría al año a tener más o menos 56, 53 homicidios. Pues la alcaldesa en el último Comité de Justicia Transicional que se hizo en Cúcuta llegó con unas estadísticas de 17 homicidios, lo que de todas maneras, así sean 17 homicidios, es muy alta, pero nosotros la contradecimos porque con la Defensoría del Pueblo, con alertas tempranas, nosotros llevamos una estadística hasta hoy de 26 homicidios, entonces están ocultando una realidad que es la que sucede en Ocaña. Entonces cuando la alcaldesa dice que es que 7 muertos no hacen la diferencia, claro que sí, cuando no son los hijos de nosotros, millones no son nada. Veamos a continuación el otro video. Hay un video donde él aparece de camisa verde, donde hace la denuncia de quién puede estar detrás de su asesinato. Veámoslo de una vez, por favor. Y pues, decirle al señor Jairo Pinzón, usted no pudo con la amenaza, no pudo con el soborno,
ni seguramente podrá por la vía judicial. Le queda una sola vía, la de las armas, la del asesinato, conmigo. A mí no me va a sacar del paseo como ha sacado mucha gente usted. Aquí la pelea conmigo es diferente. Muy fuerte, y a raíz de eso recibió amenazas contundentes. Por eso José Luis también tenía esquema de seguridad. Él tenía un carro y 2 escoltas, pero inclusive tengo entendido que había pedido un refuerzo porque las amenazas eran muy fuertes. Él sabía que tenía unos pasos de animal grande detrás de él, y a él lo asesinan al mediodía, justo cuando él entra a su casa a almorzar. Los escoltas se van, siempre se iban a almorzar en otra parte, y a los 10 minutos de haber salido los escoltas, tocan a su puerta. Él seguramente cree que son ellos mismos y abren, y le descargaron 3 disparos, creo, inmediatamente. Eso quiere decir que eran muy profesionales, que todo estaba muy calculado, que conocían muy bien su rutina y debieron tener garantizado todo el contexto para poder cometer el crimen y salir. Frente a esto, usted me comentaba, Diana, que prácticamente es imposible hoy la interlocución con el gobierno. Frente a este asesinato sistemático de líderes como Jorge Luis, como tantos otros, como esos 1000 que usted ha nombrado desde el 2016 a la fecha, ¿cómo está la interlocución del gobierno y qué está haciendo el gobierno? Sí, efectivamente la interlocución con el gobierno es muy difícil, porque este gobierno hace parte de un partido cerrado, sectario, y que no permite la concertación, el diálogo, y mucho menos hacer acuerdos con la sociedad, ni con otros partidos ni movimientos sociales. Es un partido de gobierno que dice: nosotros ganamos y nosotros somos los que gobernamos, y gobernamos a nuestro modo y con nuestro enfoque, y el resto no. Por supuesto que por las presiones nacionales, internacionales, muchos funcionarios públicos nos han tenido que recibir en sus oficinas a las plataformas de derechos humanos, al movimiento social, también por movilizaciones y tantos acuerdos incumplidos que hay en el pasado. Tiene que hablar con la sociedad, pero solamente quieren hablar, no quieren concertar nada, es decir, nos reciben, pero lo que está ya establecido como gobierno es lo que va. Lo que digamos, opinemos y consideremos nosotros que deben modificarse o mejorarse, eso no va. Es el caso de las plataformas de derechos humanos, que quienes consideramos que el acuerdo de paz tiene, ya lo decía en una primera respuesta, un marco de política pública que se aproxima a mirar las garantías de seguridad humana para garantizar la vida de los lideresas sociales. El gobierno, este gobierno del presidente Iván Duque, desde el 2018, desde que se posesionó, anunció que iba a hacer una nueva política para la protección de líderes sociales. Nosotros le decimos: no se necesita, porque ya existe una más robusta. Dijeron, la desestimaron y propusieron hacer una. Y nos invitaron a ser parte de esa ruta. Nosotros, con muchas discusiones, fuimos para ver de qué se trataba, pero la verdad no pudimos tener un entendimiento, porque todos fueran imposiciones por un lado, y sabíamos que ya tenían prefabricado un COMPES. Esa iba a ser la política, y algunos decíamos: un COMPES es un programa de política económica y social que no va a tener los dientes ni la capacidad de enfrentar la criminalidad. Aquí se necesita una institucionalidad robusta. Un COMPES no pasa, el alcance llega solamente hasta un ministerio, en este caso el Ministerio del Interior y Planeación, pero no va a transformar esa realidad, no va a poder enfrentarla. Dijeron que esa era la decisión y que nosotros teníamos que plegarnos a eso. Tuvimos muchísimas dificultades hasta que decidimos hace un año levantarnos de la mesa, porque sabíamos que eso no iba a ningún lado. Es decir, Diana, no hay interlocución en este momento desde las plataformas de derechos humanos con el gobierno nacional. No, sí la hay, pero ya en otro ámbito. Se cerró el de la política pública, y el gobierno finalmente no sacó nada, no sacó ni siquiera el COMPES. O sea, como dice el dicho popular, ni raja ni presta el hacha.
ni aplicó la política que viene en el Acuerdo de Paz para la Protección de Líderes Sociales, pero tampoco hizo su tal COMPES y solamente se queda con el PAO, que es un plan de acción oportuna que realmente es algo básico que no sirve, y sí tenemos una interlocución forzada. ¿Forzada en qué sentido? Que es el Proceso Nacional de Garantías, que tenemos las plataformas de derechos humanos y otros sectores sociales desde hace una década ya con el Estado y Gobierno Nacional, y que el gobierno no gusta de él, y que está en los territorios, pero gracias a una acción de tutela que se interpuso por parte de muchas organizaciones de derechos humanos y social, encabezada por De Justicia, la jueza le obligó al gobierno a volver a sentarse con el movimiento de derechos humanos en la Mesa Nacional de Garantías. En eso estamos, pero igual va muy lentamente. Bueno, estamos en este momento hablando del asesinato de un líder de derechos humanos muy querido en la región de Ocaña, del Catatumbo, de Jorge Luis Solano. Estamos hablando de que siguen las muertes, siguen los asesinatos. Esta mañana hay conocimiento de una nueva masacre en el Patía, ayer hubo otra masacre en el Bajo Cauca, y estamos hablando de este tema aquí en el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz, la voz de la vida, la voz de la esperanza, la voz de los derechos humanos, la voz de una paz que queremos que se haga profunda y una mirada desde el Tercer Canal progresista de este país. Si ustedes nos están viendo en este momento, estamos hablando con Diana Sánchez, defensora de derechos humanos, que conoce muy bien la situación de los defensores. Si ustedes quieren seguir viendo el Tercer Canal, si quieren apoyarnos, por favor en este momento suscríbanse al canal de YouTube, denos like y compartan en este momento la transmisión para que estos contenidos, que no son los contenidos que manejan los grandes canales ni cadenas de televisión, nosotros tenemos una agenda diferente que creemos que también interpreta por lo menos a 8 millones de colombianos que votaron por la paz profunda, por una mirada progresista del país, también llegue a esos 8 millones de colombianos. Entonces, suscríbase allá a YouTube, comparta en este momento la transmisión y denos like. En minutos tendremos información importante que tiene que ver precisamente con lo que hemos venido denunciando aquí en el Tercer Canal, que tiene que ver también la arremetida violenta